¿Ya? Aquí me dice admitir todo que están entrando. Ahí, ya. Entonces, me dice además que cuando el pajarito está ahí, aquí están los dos postes nuevamente, aquí tengo los 50 metros, ¿no? Viene y se posa el pajarito, entonces el alambre este se hunde, y aquí queda el pajarito. Ahí, se hunde el alambre. ¿Cuánto se hunde? De ahí hasta ahí hay 0,2 metros. ¿Ya? Se hunde el alambre. Aquí voy a seguir teniendo 25 metros. Y aquí también sigo teniendo los 25 metros. Eso no cambia porque es la distancia entre los dos postes. Entonces me dice que tengo que calcular el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Ya? ¿Dónde tengo alfa y beta? Aquí, pues. Ahí lo voy a poner alfa y ahí lo voy a poner beta. O ahí alfa y ahí beta. ¿Ya? Y calcule las tensiones. T1 igual a T2 igual cuánto. Como el pajarito está justo en la mitad, T1 es igual a T2. Es el mismo peso del pajarito que se está dividiendo en 2. Y el pajarito tiene 1 kilo de masa. La masa es de 1 kilo. Entonces el peso del pajarito va a ser 1 por 10. Voy a tomar G igual a 10 metros partido por segundo cuadrado para los cálculos. Entonces 1 kilo por 10 me va a quedar 10 newtons. Ese va a ser el peso del pajarito que está ahí. Entonces tengo un peso hacia abajo, ¿ya? Entonces lo primero que nada que tengo que hacer el DCL, que es el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que tengo que hacer. Entonces, ¿dónde se juntan todas las fuerzas? Aquí. Entonces me hago un sistema IX. Ahí se están juntando todas las fuerzas que tengo ahí, el peso del pajarito. ¿Qué tengo aquí? La tensión del cable. T1 le voy a llamar a ese y a este pedacito alfa. La tensión del cable. T2 le voy a llamar a ese y beta. ¿Ya? Si el pajarito está justo en el centro, como pasa en este caso, alfa es igual a beta y T1 es igual a T2. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que, después que tengo... Profe. ¿Sí? Perdón, pero hay alguien en sala de espera. Ah, ya, lo vamos a dejar entrar. Gracias por avisar. De nada, profe. Dice, 3 personas están esperando. A ver, ¿a quién más? Sí, ahí entraron. Entonces, una vez que tengo mi esquema, yo me hago mi dibujito, explicando la situación, luego me hago mi DCL, diagrama de fuerza, y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? La sumatoria de fuerza. Sumo la fuerza en Fx igual 0, si es que está en equilibrio es igual 0. Si es dinámica, es igual a m por a al cuerpo que se mueve. Suma de la fuerza en el eje Y igual 0, igual. Entonces aquí tengo T1, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Entonces tengo T1 y este vector es un vector para allá más uno para acá. Y este vector es uno para acá más uno para acá. Porque este T2 no está ni en X ni en Y. T1 tampoco está ni en X ni en Y. Entonces tenemos que descomponer. Entonces T1 coseno de alfa, que este pedacito, recuerden ustedes que coseno de alfa es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, si quiero el pedacito adyacente al ángulo, hipotenusa coseno. Entonces la hipotenusa vale T1. T1 coseno. T1 coseno de alfa es la X positiva. Menos T2 coseno de beta en las X negativas. Suma de las fuerzas en las Y.
va a ser este pedacito, más este pedacito, menos este pedacito. Me queda T1 seno de alfa, más T2 seno de beta, menos W. Recuerden que seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa. La hipotenusa es T2 y el cateto opuesto es el que estoy buscando. Entonces el cateto opuesto va a ser T2 seno de alfa. Seno de beta en este caso. Y ahí tengo las dos ecuaciones. Una vez que tengo las dos ecuaciones, yo puedo empezar a colocar mis datos y a resolver el problema y a calcular lo que me piden. Aquí me dijeron, ya, tengo que ver cuánto vale alfa y beta. ¿Ya? Si miro este triangulito, ese triangulito, ¿se fijan? Tengo aquí, ¿cuánto? 25 metros. ¿Y aquí cuánto tengo? 0,2. ¿Y aquí cuánto tengo? Alfa. Entonces puedo poner yo tangente de alfa es igual I partido por X. 0,2 dividido 25. Y eso da, ¿cuánto le saqué yo? ¿Cuánto era? 0,2, 8 por 10 elevado a menos 3. 8 por 10 elevado a menos 3. Entonces puse shift tangente, en la calculadora puse shift tangente, paréntesis, 0,008, cierra paréntesis, igual. O puedo poner shift tangente, paréntesis, 8 por 10 elevado a menos 3, cierro paréntesis, igual. O sea, significa arco tangente de 8 por 10 elevado a menos 3, igual. Y eso me dio un alfa de 0,458 grados. Entonces tengo el ángulo, tengo el peso del pajarito, este lo tengo, que vale 10 newton, y tengo el ángulo, 0,458 grados. Va a ser ahí y ahí, porque son iguales. Ya, y ahora tengo que hacer los cálculos. Hay que colocar todos los datos y hacer los cálculos. Y eso lo van a hacer ustedes ahora. ¿Ya? Entonces voy a poner pausa mientras trabajan y calculan la grabación. Les voy a poner el mismo problema. Un techo, 2 cables y una lámpara. Y aquí lo voy a poner 30 grados y aquí 30 grados. Está derechito, porque si aquí fuera 60 y aquí 30, estaría el cable aquí un poco más acá y eso un poco más allá, ¿no? Ahí está estático, está con la lamparita. Hagan el DCL y la lámpara la vamos a poner que pesa 3 kilos, o sea, masa 3 kilos. La masa de la lámpara. Hagan el DCL y calculen cuánto vale T1, cuánto vale T2. Esa es la pregunta del millón. Hagan el DCL y la... No han venido. Entonces, DCL. Si tengo un cuerpo, hago un DCL. Si tengo 2 cuerpos, un DCL para cada cuerpo. Pero donde convergen las fuerzas siempre está el DCL. Entonces aquí convergen en este punto. Eje Y, eje X, el peso de la lámpara igual a MG, igual 3 kilos, 3 por 10, 30 newton. Porque estoy usando un G de 10 metros partido por segundo cuadrado. Por eso. Hacia ahí tengo un T1. Aquí tengo 30 grados. ¿Por qué? Porque los ángulos son opuestos. Acuérdense que ángulos opuestos son iguales. Hacia acá tengo un T2. Y aquí voy a tener también 30 grados. Porque los ángulos son opuestos. Y si se fijan y desarrollan, es el mismo, son las mismas ecuaciones que el problema anterior. T1 coseno de 30 menos T2 coseno de 30. Ahí se demuestra que T1 igual a T2
suma de las fuerzas en la I igual 0 igual T1 seno de 30 más T2 seno de 30 menos el peso. ¿Ya? Cosa de colocar los datos y encontrar T1 y T2. ¿Ya? Eso es lo mismo. ¿Ya? Eso es, si se fijan, es el mismo problema anterior. Y acá en la guía 7 hay el problema 1, que los voy a colocar, no sé si lo ven ahí. Espérense. Creo que puedo compartir pantalla. Comparto pantalla. Y aquí tengo, ¿dónde tengo? Va. Ah, primero tengo que poner, pero primero, espera, la guía primero. La guía y compartir. Y comparto. Si se fijan, esta es la guía 7, que está en la USACH virtual. Entonces yo tengo que bajar. Y este es el problema, ¿cuánto le hablaba yo? El problema 1. Ahí está. Si se fijan, es el mismo problema que el problema 1. Nada más que ahí está con cuática. ¿Se fijan? Que es el mismo. Tengo aquí la pierna, ahí está el paciente. En el centro de masa tengo el peso de la pierna, que es de 220 newton. Después tengo una tensión de 110 newton que se le puso al paciente. Y hay 40 grados ahí, ustedes los ven los 40 grados. Después está el ángulo alfa, que no sabemos cuánto es. Y después hay un peso W2. Lo mismo que la lámpara. ¿Se fijan? Y me preguntan, yo tengo que calcular cuánto vale W2 para que el sistema esté en equilibrio. O sea, para que la suma de las fuerzas en X sean 0 y para que la suma de las fuerzas en Y sean 0. Entonces, ese lo van a poder hacer sin ningún problema. El problema número 1. Y el problema número 1, a mí me dio los 171,43. ¿Ya? Me dio. Porque ocupé, acuérdense, ocupar G aquí 9,8, ¿no? Que dice que hay que ocupar 9,8. Cuando no dice, yo le pongo G igual 10, es mucho más fácil calcular. ¿Se fijan? Voy a correr ahora. La distancia entre dos postes de teléfono lo hicimos recién. Ahí viene el problema 3. ¿Ya? Vamos a hacer entonces algo con 3 y después con el plano inclinado. ¿Ya? Entonces ahora para dejar de compartir, ¿cómo tengo que hacerlo? Dejar de, dice ahí. Ya, ahora dejé de compartir. Entonces voy a borrar. Porque esto lo pueden calcular en su casa. Voy a borrar. Y calculan en su casa. Y pueden hacer el problema 1 de la guía 7 sin problema porque es lo mismo. Ahora voy a enseñarles un plano, un cuerpo. Y a este cuerpo hay una fuerza aquí. ¿Ya? Y aquí, como tengo rayita, cuando tengo rayita, tengo fuerza de roce. Fuerza de roce estático, porque está estático, no se está moviendo el cuerpo, a pesar de que tengo una fuerza ahí, no es suficiente como para que yo mueva esta mesita. ¿No? Entonces, vamos a ponernos una masa de 3 kilos. Vamos a ponernos un coeficiente de roce de estático de 0,2. Acuérdense que los mu, tanto estáticos como cinéticos, van entre 0 y 1. No más que eso. ¿Ya? Y la pregunta del millón va a ser, ¿cuánto vale esta fuerza para que el sistema esté estático? ¿Ya? Para que el sistema esté estático. Por si acaso. Entonces tengo que hacer el DCL. DCL. En las X tengo la fuerza. Y tengo la fuerza de roce.
fuerza de roce estática. La fuerza de roce siempre es coeficiente por n, como definición. Es definición siempre, ¿ya? Y la fuerza de roce es contraria al posible movimiento. Contraria al posible movimiento. ¿Ya? Entonces, hacia abajo tengo el peso, que es igual a mg, y hacia arriba tengo ahora la fuerza normal. Y la marco bien, para que no se lo olvide, que es la reacción de este plano contra el cuerpo, aquí, en esa zona. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo el DCL, suma de las fuerzas en la X igual 0 igual, suma de las fuerzas en la Y igual 0 igual. Y en X voy a tener F menos la fuerza de roce estática. ¿Ya? En Y voy a tener la normal menos el peso. Entonces de aquí saco la ecuación 2, voy a sacar que la normal va a ser igual al peso. Y si esto tenía 3 kilos, 3 por 10, 30. O sea que la normal va a valer 30 newtons. Entonces aquí voy a poner que G lo usé como 10 metros partido por segundo cuadrado para los cálculos. Ya tengo la normal. Puedo sacar la fuerza de roce estático, que por definición es mu por n. Pero ¿y el mu que me habían dado? 0,2. 0,2 por la normal, que valía 30, y eso me da 6 newtons. A ver, voy a hacer el cálculo por si acaso. 0,2 por 30. 30 por 0,2 igual 6. Sí, estoy bien. 6 newtons, ¿ya? Entonces ahora me voy a la ecuación 1. Siempre empiezo con la ecuación 2. Siempre. Y después me voy a la ecuación 1. Y en la ecuación 1 tengo 0 igual a la fuerza menos la fuerza de roce, que era 6. Entonces la fuerza para que todo este sistema esté estático va a ser de 6 newtons. Y eso es todo. Preguntas. Ahora, la misma situación, pero tengo un ángulo de 30 grados, tengo un cuerpo de masa 3 kilos, acuérdense, tengo una fuerza hacia allá, pero a pesar de esa fuerza, aquí tengo un coeficiente de roce, ¿ya? Por si acaso, el mu su S igual 0,2, ¿ya? ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo hago el DC? Me están preguntando, ¿cuánto vale esta fuerza para que el sistema se mantenga en equilibrio? Equilibrio. O estático. ¿Ya? Por si acaso. ¿Cuánto vale esa fuerza para que el sistema se mantenga en equilibrio? Entonces yo ahora doy vuelta a mi cabeza y digo, el eje X lo coloco aquí. El eje Y lo coloco aquí. Hacia acá voy a tener la reacción del plano contra el cuerpo, que es la normal. El peso del cuerpo lo tengo hacia el centro de la Tierra. Y este ángulo que está ahí se repite siempre ahí. No ahí, porque siempre cometen el error de colocarlo ahí. 30 grados. Es la prolongación de la normal con el peso. Ahí está el ángulo. Hacia acá voy a tener la fuerza F. Y supuestamente esto iría hacia allá, que la fuerza F la estaría tirando, entonces la fuerza de roce la coloco hacia acá. ¿Ya? Y ahora suma de la fuerza en la X igual 0, ecuación 1, ecuación 2, suma de la fuerza en la Y igual 0, igual. Y completo. Aquí tengo en el eje X, tengo F menos la fuerza de roce estática. Menos este pedacito. Ojo. Ojo. Ahí. Ojo. La componente X del peso. Y eso me va a quedar
menos mg seno de 30. Porque hipotenusa, seno, el cateto opuesto. Mg seno de 30. ¿Ya? Suma la fuerza en la I. La normal menos este pedacito. Este pedacito. ¿Cuánto vale ese pedacito? Mg coseno de 30. Hipotenusa, coseno. Acuérdense, si busco el pedacito que está al lado del ángulo, coseno. Si busco el pedacito que está puesto al ángulo, seno. Ahora tengo ya mis ecuaciones. Empiezo siempre con la 2 para conocer la normal. Eso es igual a mg coseno de 30. La normal, la masa es 3, E vale 10, 30, coseno de 30, 0,866, y eso me da, ¿cuánto? 30 por 0,866. Me dio 25,98. 25,98 newton, porque es fuerza. Una vez que tengo la normal, calculo la fuerza de roce estática. 0,2 por 25,98. Mu por n. Y eso me va a dar por 0,2, ejecute, me da 5,196. 5,196 newton, porque es fuerza de roce. Y ahora la puedo colocar en la 1. Me voy a la ecuación 1, 0 igual F, menos la fuerza de roce, menos 5,196, menos mg, la masa es 3, g vale 10, 30 por 0,5 son 15. Y eso me da, menos me dio, 5,196 menos 15, me dio 20, 15, 20, pues, ya, 20,196 newton. Implica que F es igual, ¿ya? Porque al tiro lo calculé, ¿ya? Implica que F es igual, porque menos esto, menos 20, pasa para acá, positivo. Entonces la fuerza que me resultó fue de 20,196 newton. Ahora les voy a preguntar si quedaron claros, alguna consulta. Como M2 es mayor que M1 y no hay roce. No hay roce. Entonces, obvio, si no hay nada que esto se va a mover así. ¿Se fijan? Hacia ahí. Entonces, esto es dinámica, porque ya se está moviendo. Podríamos resolverlo como un sistema estático y le ponemos roce y calculamos cuánto es ese roce para que la cosa esté estática. O lo desarrollamos como dinámica, que se está moviendo. Ahora se está moviendo para acá porque esto es más pesado que esto y no tenemos nada ningún roce que lo impida. Entonces ahí tenemos 40 grados. Entonces ahora tenemos que hacer el DCL 2 cuerpos, un DCL para esta zona y un DCL para esta zona. Hagan el DCL. DCL del cuerpo 1, que es este. DCL del cuerpo 2, que es este. Trabajen ustedes entonces. Ya. Entonces, DCL1, este cuerpo. Eje X, eje Y. Aquí tengo una normal, porque es la reacción del plano contra el cuerpo, M1. El peso del cuerpo hacia el centro de la Tierra, M1G, y M1 vale 5 por 10, 50 newton.
Entonces voy a poner aquí que G lo voy a usar como 10 metros partido por segundo cuadrado, ¿ya? Entonces, hacia acá tengo la tensión de la cuerda y hacia acá tendría el roce, pero no tengo roce, dice sin roce, ¿ya? Y aquí tengo el ángulo de los 40. Acuérdense que este ángulo se repite porque son triángulos semejantes, por eso se repiten. Porque este plano con este es semejante con este triángulo. Por eso se repite ahí los 40. Ya, tengo el DCL. Ahora me voy a este DCL. Tengo la tensión para arriba y la tensión es la misma, porque es la misma polea, traspasa la fuerza. Y el peso hacia abajo. M2G. Y este vale 10. 10 por 10, 100 newtons. ¿Te fijas? Ya tengo las ecuaciones. Ahora tengo los DCL, ahora hago las ecuaciones. Suma de la fuerza, ecuación 1. En X igual, ahora en estática le pondríamos 0, ¿no es cierto? A este cuerpo, estática. Pero aquí se está moviendo hacia allá, hacia donde se mueve es positivo por si acaso. Hacia allá es positivo y hacia abajo es positivo, porque está más pesado, se mueve hacia abajo. Entonces va a ser masa 1 por A. ¿Sí? ¿El movimiento lo indica en el problema? El movimiento, siempre hacia donde se mueve, lo tomamos como positivo. Aquí se mueve hacia allá porque esto vale 10 y esto vale 5. Se va a mover así. Ah, ya, pero se asume nomás, no es que lo diga el problema. No, se asume que hacia donde se mueve es positivo. Ahora uno lo puede poner esto, positivo, negativo, negativo, positivo, lo resuelve así, también te va a dar lo mismo. Te va a dar el mismo resultado, también. Pero acá en el departamento de física lo toman así. Hacia donde se mueve es positivo, bueno, aquí va a agregar 1. Así están las cosas nomás. M1 por A es igual a T positivo, porque va en dirección del movimiento, y sería menos la fuerza de roce, pero no tengo roce, menos este pedacito. ¿Cuánto vale este pedacito? M1G, seno de 40. ¿Te fijas? Menos este pedacito. Y si hubiese roce, sería menos fuerza de roce 1. Ecuación 2, suma de las fuerzas en I igual 0. ¿Y por qué ahora es 0? Porque esta no se levanta, se mueve hacia allá nomás. No se mueve así. 0. Es N1 menos este pedacito. Menos M1G coseno de 40. Porque está al lado del ángulo. Y ahora la ecuación 3, suma de la fuerza en el eje Y. Acuérdense que esta tengo nada más que Y. Y esto se mueve hacia abajo. Entonces va a ser M2 por A. Igual. Hacia donde se mueve es positivo. M2G, porque va en el sentido del movimiento, menos T. Y ahí tengo las ecuaciones. Y ahora coloco los datos y calculo cuánto vale la A. La misma A, porque todo un sistema se mueve con la misma aceleración. ¿Ya? Entonces,